y sean libres en el nombre de Jesús del dolor físico. El primer versículo que voy a leer está en Mateo capítulo 12, el verso 22, dice la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y quiero entrar directo a lo que el Señor quiere hacer con nosotros y es poder hablarles de qué es lo que no deja que la iglesia se libere, qué es lo que no deja que la gente se libere. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado, fue traído a Jesús un ¿qué? Ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. No todo ciego, no todo mudo está endemoniado, no todo enfermo está endemoniado. Yo lo he explicado en otras ocasiones. Verso 23, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Más los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Concéntrese en esto. Era imposible no ver con los ojos que acababa de ocurrir una liberación. Pero los fariseos que estaban ahí en contra de Jesús decían, sí, él echa fuera a los demonios, sí, él libera a la gente de los demonios, pero, escuche esto, él lo hace es por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. O sea, para los fariseos ya era normal y natural ver una liberación. Era lo más común, o lo que llaman exorcismo, lo mismo. Liberación y exorcismo es lo mismo. Entonces, ante esa lucha que había para poder liberar a alguien que estaba endemoniado, cuando ocurre la liberación, la respuesta inmediata de los fariseos es decir, no, eso no es el poder de Dios. Es por el poder del diablo que echa fuera a los demonios. Nada más loco que esa frase. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Jesús a esa actitud que es contraria a la liberación? Dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Todo reino dividido contra sí mismo es ¿qué? Otra vez, todo reino dividido contra sí mismo es ¿qué? Bueno, entonces voy a ministrárselo para que lo pueda entender. Si usted está en la iglesia y usted no quiere recibir liberación, ¿qué va a pasar? Lo que le pasó a los fariseos con Jesús, que va a haber un momento en que usted ya no se va a sentir bien en la iglesia, sino que va a terminar refutando todo lo que nosotros decimos acá cuando predicamos la palabra. No importa cuánto Dios nos use, no importa cuánta unción tenga yo, no importa cuánta profecía, palabra de ciencia, no importa cuántos milagros usted vea que Dios hace a través de la palabra que Él me da, no importa. Si usted no se alinea con la palabra de la liberación, usted puede terminar volviéndose un satanista dentro de la iglesia. ¿Quién es un satanista? Alguien que no quiere que Jesús reine en la iglesia, sino que quiere que sea el diablo el que gobierne la iglesia. ¿Ustedes no entienden lo que yo estoy diciendo? Yo se lo voy a explicar mejor. Cuando alguien no quiere que se predique la palabra, es porque le está haciendo un favor al diablo. Cuando a alguien no le gusta que se digan cosas, que se hagan cosas, que se ponga orden, que se establezca una palabra, porque Dios la da y hay que hacer lo que esa palabra nos manda a hacer. Entonces la persona que no se ha dejado liberar, que no se ha dejado ministrar, termina convirtiéndose en un diablo dentro de la iglesia. Yo llevo más de 20 años, hermanos, de estar dentro de la iglesia y les puedo decir con miles de versículos que la gente, cuando no permite que Dios los ministre, cuando no permite que el Espíritu Santo trabaje en ellos, ¿qué pasa? Las personas terminan endemoniándose más, es lo primero. Y por último, cuando se endemonian más, ni se van a dar cuenta, pero una característica de que tenemos gente que se está endemoniando es que la gente va a empezar a estar fastidiada
cuando nosotros hablamos. La gente empieza a distanciarse, la gente no va a querer estar cerca de nosotros. La gente va a argumentar, no nos sentimos bien en la iglesia. Y yo quiero decirle esto no es solo de una familia, esto es de la mayoría de la gente en la iglesia y en las iglesias. Yo no voy a traer un sermón para echárselo a una sola familia. Vine a traer una palabra que Dios me dio para que todos la reciban si quieren y entiendan por qué no pueden vencer el poder del maligno sobre su vida. Jesús hubiese podido liberar ahí a todos, sí o sí, sí o sí. Pero los fariseos no querían reconocer que Jesús tenía el poder para liberarlos a ellos también. Y ese es el problema cuando nosotros estamos en un lugar donde se predica la palabra, que las personas terminan jugando el juego del diablo. ¿Cuál es el juego del diablo? Bueno, allá hablan, allá predican, pero no sé, es que, ¿por qué dicen eso? ¿Por qué hacen eso? El pastor, ¿por qué se pone así? No me parece. ¿Por qué hacen cambios? ¿Por qué no hacen cambios? Esto es para todos. Usted tiene que entender algo. Si usted no sabe pelear con el diablo, yo se lo digo con amor. No se nos atraviese nuestra pelea con el diablo. Porque si usted quiere, terminas ayudándole al diablo. Y termina trabajando y peleando contra nosotros. ¿Ya? ¿Por qué una iglesia vuelve y se desocupa? Por lo que estoy diciendo. Porque ya cuando Dios empieza a traer almas, la misma gente que está en la iglesia, el diablo ya la tiene trabajada y empiezan a resistir lo que se hace en la iglesia. No, sí, está bien que libere, pero eso es por el poder del diablo. Sí, está bien que profetice, pero ¿qué tal que eso sea adivinación? Sí, él nos está diciendo, pero ¿qué tal que sea que nos quieres manipular? Y ahí sí se va a quedar jugando el juego del diablo. Si tú juegas el juego del diablo, el diablo te va a gobernar y te va a destruir. No puedo estar viniendo acá a reunión para decirle a la gente, hermanos, es que estamos trabajando por ustedes, es que la estamos guerreando por ustedes. Si usted se deja untar la cabeza de Satanás, usted va a terminar hasta pensando que somos falsos profetas. Va a terminar hasta pensando, esta iglesia no es de Dios. Porque si Dios estuviera, entonces yo no me sentiría así. No, es que el que no permite que tú te sientas bien dentro de esta iglesia o en cualquier otra iglesia se llama Satanás, se llama los demonios, se llama lo que tú le abres la puerta y lo permites en lo oculto, pero no quieres que te hablemos de eso porque te emberraca. No vine a regañar, vine a enseñar y mostrarle cómo trabaja el diablo. ¿Usted ha visto cuando un hombre tiene, por ejemplo, una pareja por afuera del matrimonio? La típica, la clásica. El hombre que va a tratar de hacer que la mujer nunca se dé cuenta. ¿Para qué? Para poder tener oculto ¿qué? Su pecado. Pero en algún momento, que es solo un ejemplo, va a salir a la luz lo que está escondido. Y cuando salga a la luz, generalmente cuando al que pone los cachos, que es solo un ejemplo, porque el adulterio no es el único pecado que puede haber, es que cuando lo descubren, se emberraca, se pone bravo, se pone digno. Tú estás haciendo lo que no es correcto. Usted a mí no me va a molestar, usted a mí no me la va a trepar. Oiga, pero tras de cachón, tras de ladrón, diga todos, tras de ladrón, ¿todos me están entendiendo? Entonces, lo que le quiero mostrar acá con esta palabra es que la gente no recibe liberación porque no permite. No deja. Uno sabe cuando alguien está endemoniado. ¿Cómo sabe? Porque cuando está en presencia mía, cuando está en presencia del ungido, empieza a darle una vaina de querer alejarse, de querer irse de la iglesia. Piense algo. Los que por lo menos me conocen como pastor hace más de 10 años como pastor. ¿Usted cree que yo quiero que la iglesia se desocupe? No. ¿Sí o no? No. Entonces piense, lo que yo haga, lo que yo diga y lo que yo establezca en la iglesia, ¿será que es para desocupar la iglesia? No. ¿O es para que la iglesia se llene más? El problema es que como usted no está en mi nivel, usted nunca va a entender lo que yo hago. Pregúntese, por ejemplo, hoy, y estoy hablando en vivo,
¿por qué hasta mi esposa está sentada y no está ya sirviendo? Porque hay un principio. La persona que quiera venir a la iglesia y quiera que el Espíritu Santo lo toque, tiene que aprender a someterse al pastor. Si no lo hace, Dios no lo va a liberar. Así el pastor de esta iglesia fuera Benijín, César Castellanos o Ricardo Rodríguez. Anoche tuve una reunión con personas acá y ¿sabe qué estaba ministrando? Liberación. ¿Por qué? Porque es necesario la liberación. La gente que nunca ha sido libre le tiene miedo a la palabra liberación. ¿Por qué? Porque piensan que es como algo que nos va a hacer quedar como mal. No, si me hablan de liberación, van a decir entonces que entonces yo soy acá como la película de Emily Rose, el exorcismo de Emily Rose. No se trata de eso. Se trata de entender algo. Es que Dios sabe cuál es tu necesidad y Él la quiere suplir. ¿Cuántos me dicen amén? Le pongo el mismo ejemplo de un paciente que va al hospital y le dicen, usted tiene un tumor cancerígeno y nos cubrimos con la sangre de Jesús. Y entonces le dicen, tiene que hacer ya radioterapia, quimioterapia, o si no se muere. O, estoy hablando de mi ignorancia porque yo no soy médico, le tienen que operar para sacarle el tumor, pero igual le tienen que hacer radioterapia, quimioterapia, para que no lo mate el cáncer. ¿Cuántos me entienden lo que estoy diciendo? Imagínese el paciente en ese caso y que se enoje con el doctor. Y que el doctor le diga, usted tiene cáncer. No me gusta este primer diagnóstico. Voy a pedir 4 diagnósticos de 4 médicos diferentes en otras EPS o en otros hospitales diferentes para que usted me entienda lo que le quiero decir. Cuando compruebe con la segunda y la tercera y hasta la cuarta diagnóstico de que realmente sí tiene cáncer, seguramente volverá donde su médico de cabecera para decirle, sí, entonces dígame qué es lo que tenemos que hacer. La liberación es exactamente lo mismo. No puedes llegar a un punto en tu vida donde ni con una operación te puedan salvar. ¿Quisieras llegar a ese punto? Listo. Entonces sería mejor que hayan unos cuidados médicos para que ojalá nunca el cáncer toque la vida de ninguno acá. ¿Cuántos me pueden regalar un fuerte amén? Pero muchas veces el médico en la profesión como tal le va a decir cosas al paciente que al paciente no le van a gustar. Por ejemplo, estoy diciendo cualquier cosa. Durante los próximos 6 meses no puedes volver a comer chorizos. Si no quieres que te dé cáncer. Tienes que dejar de comer fritos y de comer comidas chatarras. Para que pueda haber un cambio en tu metabolismo. ¿Cuántos me entienden lo que estoy tratando de decir? Escuchen esto. La liberación de espíritus, de opresiones, de cargas demoníacas, es igual. Porque la Biblia dice que Jesús conocía los pensamientos de ellos. Y entonces les habla y les dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Otra vez diga la palabra asolado. Todo reino dividido contra sí mismo es ¿qué? O sea, tenemos que entender algo. Cuando nuestra vida esté siendo asolada, es el diablo el que está trabajando en nuestra vida. No es Dios el que va a asolar tu vida. O sea, acá no tendría yo que decir esto, pero por causa del que es nuevo, lo voy a decir. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios no te quiere fregar con J. Dios no te quiere destruir. Dios no te quiere asolar. Dios no quiere destruir tu hogar. Dios no quiere destruir tus hijos. Dios no quiere acabar con tu economía. Dios no te quiere ver pobre. Dios no te quiere ver mendigando en la calle. Dios no te quiere ver divorciado. Dios no te quiere ver con una enfermedad mental, con esquizofrenia, con bipolaridad, o que te vuelvas hasta un psicópata. ¿No te entiendes lo que estoy diciendo? Ese no es Dios.
Pero el que hace eso, pues es Satanás. O sea, lo tengo que enseñar. Hay incluso gente que cuando asiste a la iglesia, háblame de todo. Yo conocí aquí una joven que venía, ya estaba con enfermedades mentales y supremamente endemoniada. Y venía a reuniones de discipulado y yo empezaba a decirle, miren, la pelea es con el diablo. La manera de ganarla ya no, espera, y empezaba así, espera. Y blanqueaba los ojos. No los nombres. ¿Yo a quién? Pues al que acabas de nombrar, porque es que si lo nombras, entonces él entra. No, lo que pasa es que ella lo tenía adentro, y como lo tenía adentro, no quería que se hablara de quien tiene adentro. ¿Cuántos me entienden lo que estoy diciendo? Escuche esto. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Entonces, ¿cuál es el primer trabajo del diablo para que entienda? Y usted quiera recibir liberación, si quiere. Si no quiere, pues llénese del diablo y suerte. Tengo que decírselo así. Porque Jesús hizo lo mismo con la gente cuando les habló de liberación. Si tú tienes la oportunidad de estar cerca de un ungido de Dios, que si tú lo permites te puede liberar, lo más estúpido sería ponerse a pelear en contra el que tiene una autoridad espiritual superior a uno. Es lo más estúpido que uno puede hacer en el mundo espiritual. Ofender, gritar, insultar o retar al que tiene una autoridad espiritual puesta por Dios. Te quiero decir esto. El diablo lo que no quiere es soltar tu vida, soltar tu casa, soltar tu familia, y por eso te tiene trabajando el coco hace un año. ¿Cuántos me están entendiendo? Regálame un fuerte amén. O sea, todo el que está bajo ese trabajo satánico dice, no permanecerá. Usted ha visto cuando un hogar se acaba, ahí trabajó el diablo. Usted ha visto un joven que se aparta de la iglesia, ahí trabajó el diablo. Usted ha visto cuando una persona por cualquier cosa se molesta y se incomoda en la iglesia y empiezas a cuestionar, a pelear, ahí está trabajando el diablo. Dios no puede trabajar, escúcheme, en nosotros y nosotros todo lo estamos cuestionando. Y le estoy hablando desde el corazón de alguien que lo único que quiere es la liberación de la gente. ¿Cuántos me dicen gloria a Dios? Diga gloria a Dios. ¿A quién hay que darle la gloria? Pues a Dios. Diga gloria a Dios. Y si Satanás echa fuera a Satanás, escúchelo. Contra él mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? O sea, Jesús está descifrando cómo trabaja el reino de Satanás. Hasta Satanás, siendo Satanás, no trabaja en división. O sea, los demonios para poder dañar a alguien tienen que estar unidos. Cuando el diablo trabaja contra usted, usted se va a dar cuenta, cuando usted empiece a despertar, a darse cuenta que el diablo me la clavó completa, te vas a dar cuenta de algo, y es que cuando reacciones, ya pasó mucho tiempo y en algunos casos puede ser demasiado tarde. ¿Por qué? Porque el diablo es astuto para engañar a la gente. Hay un dicho que no lo dice la Biblia, pero en esencia sí es bíblico ese dicho, aunque no esté en la Biblia. Espero hacerme entender. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. O sea, el diablo sabe por dónde te va a atacar a ti, por dónde se te va a meter a ti. Pero tú eres tan abeja que te crees más abeja que el diablo, más abeja que Dios y más abeja que el pastor. Te lo voy a mostrar rápido. Si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. O sea, en otras palabras, el que no se deje liberar va a caer bajo el juicio de Dios, porque habiendo tenido radioterapia, quimioterapia espiritualmente hablando, o cirugía, porque la liberación es una especie de cirugía, va a morir del mal del cual no quiso ser liberado. ¿Cuántos me entienden lo que estoy diciendo? Entonces dice acá,
Pero si yo, Jesucristo está hablando, nuestro Dios, nuestro Señor, por el Espíritu de Dios hecho fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ajá, o sea que cuando hay lucha para que seamos libres en la iglesia, es porque el diablo contra qué está peleando, en contra de que el reino de Dios se manifieste en nosotros. ¿Cuántos me están entendiendo? Quiero decirte algo. El diablo no le tiene miedo a la persona que conoce a Dios hace 40 años. Entiéndalo. El diablo no le tiene miedo a la persona que conoció al pastor Castellanos cuando él tenía 20 años y ni existía la iglesia de él, que es la más grande de Colombia. El diablo no le tiene miedo al que conoció al pastor Ricardo cuando tenía 20 personas y hoy es la siguiente iglesia más grande que hay en Colombia después de la MSI. El diablo no le tiene miedo al hermano o hermana que se sabe toda la Biblia. Usted va a conocer gente que le dice Juan 3:16, Gálatas 2:20, Apocalipsis 3:15, Joel capítulo 2, y dice la Biblia. O sea, va a haber mucha gente que sabe Biblia. Pero el diablo no le tiene miedo al que sabe Biblia. Míreme, el diablo le tiene miedo es a la persona que se le revela la santidad de Dios, al que conoce al Padre y se conecta su corazón con Él, porque entonces esa persona va a caminar bajo una autoridad espiritual donde el diablo no va a poder gobernar más a esa persona. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces escuchen lo que está diciendo Jesús. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? ¿En la casa del hombre qué? O sea, el hombre fuerte, de acuerdo a esta lectura, es el demonio principal que gobierna a una nación, a una ciudad, a un barrio, inclusive a una iglesia y a una persona. Entonces dice, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, si primero no le quede? Y entonces podrá saquear su casa. O sea, ¿qué está diciendo Jesús? El hombre fuerte es Satanás. ¿Cómo vas a saquear al diablo si ni sabes pelear con él? ¿Cómo vamos a estar acá en la alabanza si nuestros hijos o las personas que estén acá en el ministerio tienen pecado oculto, haciendo cosas que no son agradables delante de Dios? ¿Qué va a pasar? Se va a volver la iglesia una demoniera y en vez de que Dios fluya, va a fluir son los demonios y la gente termina confundida, termina destruida y al final la culpa es del pastor. No, es el pastor. Fulana no volvió. ¡Ay! Eso. ¿Quién sabe qué le dijo el pastor? No, tú tienes que entender que es que nosotros tratamos con gente que está endemoniada, que no se va a liberar. Ustedes mismos que están acá conocieron gente que venía acá, que incluso hizo parte del ministerio y entraron en esta dinámica que ya expliqué hoy. ¿Cómo terminaron? ¿Liberados o endemoniados? ¿Y en qué tú sabes que terminaron endemoniados? Porque se les vuelve un odio contra la iglesia, un odio contra uno, un odio contra la pastora, o un odio contra el ministerio, un odio contra otras personas. Algunos acá salieron hasta odiando aquí a mis hermanos, que no va a decir el nombre, y ellos nunca hicieron nada. Nunca hicieron nada. Y salieron odiando. ¿Por qué? Porque así trabaja el diablo. Le comparto el testimonio de Mayra, que Mayra siempre me da permiso de compartir su testimonio de liberación. Mayra venía desde hace más de 10 años a la iglesia, ya perdí la cuenta, como 13 años atrás comenzó, cuando estaba en sus 14, 15 años. Entonces en ese tiempo Mayra hacía parte de las adolescentes de la iglesia. Mayra tenía un novio, y nosotros hablamos con ella y le decíamos, no nos parece. Los dos empezaron y este es el espíritu que quiero que confrontemos. Diga fuerte conmigo, espíritu, diga de manipulación. Si usted quiere saber cuál es el hombre fuerte contra el que usted tiene que pelear, se llama espíritu de manipulación. Escúcheme por favor. Ella y el que era el novio de ella en ese tiempo, nosotros no sentíamos paz en nuestro corazón, porque veíamos que era algo apresurado y antes de tiempo. Y no había que ser muy profetas para saber que peladitos de menos de 20 años no tienen la madurez para tener novios. Y aclaro, no es que aquí a todo el mundo le queremos manejar las relaciones, no se trata de eso. Lo que queremos decir es, preste atención a este caso en particular. Ellos dijeron estas palabras,
es que Dios nos habló y nos dijo que Él va a ser mi esposo y que ella va a ser mi esposa. Pero lo que había debajo de esa manipulación era el deseo de cometer fornicación. ¿Cuánto me entienden lo que estoy explicando? Bueno, en el momento menos pensado, apareció acá mi discípulo amado, que no va a decir el nombre, y apareció en la iglesia de una manera rara, extraña. Algunos saben la historia, pero lo cuento para los que no la saben. Y en mi espíritu yo empecé a sentir, este man no está viniendo por Jesucristo, este man está viniendo porque le quiere hacer la vuelta a Mayra. Eso se sentía a kilómetros. Hasta los más pecadores de la iglesia lo sentían. Un día tuvimos una reunión dentro del carro con la mamá de ella y con ella. Y como yo soy profeta, tengo don profético, yo la miré a ella y le hablé con rabia porque ella era de mis hijas, hijos del ministerio, nacidos acá. Y yo le dije con un rabio, no. Le dije, usted lo que quiere hacer es hacerse embarazar de este man. Y se lo digo por el Espíritu Santo. No, yo no quiero eso, pastor. No, yo no quiero eso. ¿Qué cree usted que pasó en los próximos 2 a 3 meses? Ahora no me va a decir, eso fue porque el pastor se lo profetizó, porque ellos ya estaban fornicando. Quedó embarazada. Y entonces, no contenta con eso, su mamita vino acá a la iglesia a hacer escándalo, acá en la oficina a gritarme a mí, a decirme, es que yo no quiero que mi hija esté en boca de todo el mundo. O sea, su hija no era 2 mujeres un camino, sino 2 varones un camino. Pero entonces iba a estar en la boca de los demás, es culpa del pastor. ¿Es culpa del pastor? Ok. A la señora hasta me gritó. Bueno, después de eso, ella se enfermó, le pasaron hartas cosas a la señora. ¿Qué hizo Mayra en ese tiempo en su inmadurez de ser jovencita? Salió de la iglesia a hablar mal de la pastora. No sé por qué, ahorita ya ni me acuerdo, pero el problema que siempre tenía Mayra era con Tatiana, no conmigo. Ella salió a hablar mal de nosotros. ¿Sabe qué fue lo que Dios utilizó para que Mayra entendiera que estaba operando bajo Satanás? Que cuando fue a nacer la niña mayor, ella estaba en el quirófano para que naciera la niña, le dio eclampsia, no preeclampsia, sino eclampsia. Mayra casi se muere. Mayra tenía una enfermedad autoinmune que se llamaba esclerodermia, dicho por la propia Mayra, enfermedad que entró a su vida por causa de la fornicación y el pecado. Las personas que escuchen esta palabra no se espanten. ¿Qué queremos? Que usted no se enferme. ¿Qué queremos? Que usted no muera antes de tiempo. ¿Qué queremos? Que su vida sea bendecida. ¿Qué queremos? Que a usted le vaya bien. Porque si a usted le va bien, si usted es bendecido, si usted es sano, usted va a querer seguir viviendo al lugar donde Dios lo trató, lo liberó, lo sanó y lo bendijo para la gloria de Dios. Pero en ese proceso de liberación, ella tuvo que pasar por un quebrantamiento terrible. Entonces hicieron entrar a su actual esposo, que los casamos nosotros el año pasado por la iglesia, y ella ya toda desnuda, y él tuvo que ver la consecuencia de su pecado. ¿Qué tenían que hacer? Chuzarla con agujas en todo el cuerpo, porque no le fluía la sangre, podía morir de coágulos de sangre. Lo expresé bien, ¿cierto? Y nació la niña. Entonces después venía, mi suegra fue la que nos contó a nosotros, Mayra casi se muere. Y nosotros, sí. Cuente a ver cómo fue. Bueno, y nos contó lo que estamos contando acá. Pasaron 1 o 2 años, pues yo me comuniqué con ellos y me dijeron, pastor, queremos volver a la iglesia. Ya aprendimos la lección. Esta es nuestra iglesia y usted es nuestro pastor. Nos encontramos en Portal 80 sin ponernos cita y fue el día donde Mayra le pidió perdón a mi esposa. Y le dijo, pastora, perdóneme, se sentaron en una mesa en la plazoleta de comidas del Portal 80, donde ella le dice a la pastora, perdóneme porque yo murmuré en contra de usted, yo hablé mal de usted. Yo salí de la iglesia a hablar en contra de usted.
Y no solamente salió a hablar mal de nosotros, sino que ya después, el que hoy es el esposo de ella, ya querían era sacar gente de acá a la iglesia. Ahí es cuando el diablo está trabajando. Ellos volvieron a la iglesia, escúcheme, en noviembre del año 2016, un año en donde Satanás me tiró a destruir a mí de una manera, pero muy particular. Pero fue en ese año donde mucha gente empezó a ser bendecida acá en la iglesia. Entre esas personas, ellos cuando volvieron con una actitud diferente. Yo les pregunté, no los puedo bendecir hasta que no le pidan perdón a mi esposa. Pastor, ya nos arreglamos con la pastora. Mi esposa me dijo a mí, sí, ya los puedes bendecir, ya me pidieron perdón. Ya arreglaron conmigo. Y yo oré por ellos y dije, Padre, restauro la cobertura, la autoridad que tú has puesto en mí sobre ellos y te pido que los bendigas en el nombre de Jesús. Al otro día, Jonathan, que estaba desempleado, quebrado, fregado, le salió trabajo en la empresa llamada Panamericana. ¿Cuántos dicen amén? Y empezaron a tener prosperidad que nunca antes habían tenido. ¿Por qué? Porque se empezaron a liberar. ¿Dónde empieza la liberación para los que quieran ser libres? Levánteme la mano a los que quieran ser libres. Levánteme la mano. Liberación empieza en que tú tengas los pantalones para reconocer lo que está mal en tu vida. Es más fácil querer ensuciar al pastor, pero mire lo que le pasó a ella. O sea, ella fue la que fornicó, no yo. Yo no estaba en pecado sexual desde que me convertí. Pero el problema es que cuando la gente quiere vivir de esa manera, empieza una guerra espiritual. Y en vez de pelear contra el diablo, terminan peleando contra la autoridad. Entonces, si tú quieres ser libre, tienes que reconocer que estás mal. No es decir, bueno, yo estoy mal, pero no me parece que en la iglesia digan tal cosa o hagan tal otra. No. Usted el diablo lo está trabajando, el diablo le está llenando la cabeza cosas para que usted no sea libre, ya, de eso se trata. Entonces, ¿cómo vas a atar al hombre fuerte? ¿Cómo vas a saquear? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? ¿Cuál es esa casa? ¿Y cuál es ese hombre fuerte? El hombre fuerte es Satanás. Hoy estoy hablando para el espíritu de manipulación. Mire todo lo que un espíritu manipulador le llevó a pasar a ellos. Analice. ¿Cuánta gente dice, yo soñé, Dios me habló, yo escucho a Dios? Cuidado, porque si no fue Dios el que habló, se llama manipulación. Manipulación en la Biblia es hechicería, brujería, satanismo. En otras palabras, el manipulador está siendo usado por Satanás, no por Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Casos de manipulación rápido para entrar al final de la enseñanza. Esto va a estar tremendo. Regálenme un fuerte amén. Una persona con 50 divorcios, estoy exagerando, o que ha cambiado de pareja más de 3, 4 veces, dando consejos sobre matrimonio. Eso se llama manipulación. ¿No le pasó a usted recién casado, recién tuvo hijos? Que viene un soltero que no sabe qué es parir un hijo y le viene a dar consejos de qué tiene que hacer con su hijo. Eso se llama manipulación. ¿Ha escuchado gente que no son doctores ni médicos y dan consejos como si lo fueran? ¿Aló? ¿Ha escuchado gente que no sabe nada del cáncer y da consejos del cáncer como si fueran especialistas en eso? Se llama manipular. ¿Ha visto gente que da consejos de nutrición y ni nutriólogos son? ¿Ha visto gente que da enseñanzas sobre cómo tener un buen cuerpo y ellos ni cuerpo tienen? ¿Aló? ¿Usted le recibiría una rutina de ejercicios al señor Barriga cuando estaba joven? Porque ¿qué le va a enseñar? Le va a enseñar a cobrar la renta, eso sí, a hacer negocios de pronto, pero no a tener un cuerpo bonito. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora, no estoy diciendo que un cuerpo bonito es gordo, es flaco, no, solo estoy diciendo algo. ¿Se imagina usted una persona que nunca le ha ganado al diablo dando consejos de cómo ganarle al diablo en internet, en YouTube y en Facebook? Tristemente hay mucha gente predicando que no tienen iglesia, que no tienen discípulos, que no tienen frutos, pero enseñando cómo ganarle al diablo. ¿Qué le van a enseñar? Ahora, escuche esto, si tú no has podido ganarle al diablo tú solo, es porque necesitas ayuda. Grite fuerte, ayuda.
¿Cuándo prefieres la ayuda? ¿5 minutos antes de morirte para que te vayas al cielo? ¿O ahora para que tu vida no sea cortada por tu necedad, por tu demoniera y por negligencia? ¿Qué prefieres? ¿Lo primero o lo segundo? Entonces, si tú quieres que Dios te libere, tienes que tener claro algo. Esto es una guerra que es seria. Cuando te decimos, ven a las reuniones, ven entre semana, ven el domingo, ¿por qué le estamos haciendo la guerra al diablo por ti? Cuando tú no vienes, ¿a quién crees que le estás ayudando? ¿A Dios o al diablo? Ahora, si tú vienes, pero tu actitud ya no es correcta, ya es una actitud harta, ya es una actitud de cuestionar todo, de yo no sé, y tal, y terminas peleando con Dios, como dijo el chavo, qué bruto, póngale 0. Porque lo que Dios quiere es tu bienestar y no tu calamidad. Mayra la sacó barata. Hay gente que por murmurar de un pastor se ha muerto antes de tiempo. Pero Dios que conoce el corazón, a Mayra le dio una nueva oportunidad. Por eso usted la ve sometida. Por eso usted la ve obediente. Por eso usted la ve dispuesta. Por eso usted ve, ella es la primera que a veces abre la iglesia entre semana y los domingos. Y la última en irse con su esposo, porque cómo no van a estar agradecidos. Usted vio cuando hablé acá de profecía y conté cuando Dios me dio revelación para llamarlos, porque tenían la lucha de abortar la segunda niña. Qué casualidad que la niña me ve, Hannah me ve y solo me quiere abrazar, me quiere besar. Eso es espiritual. ¿Por qué? Porque Dios me usó para que ella no la mataran. Algunos que me regalen fuerte amén. Eso fue una liberación. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Esto es una lucha que es verdadera. Te voy a enseñar cómo pelearla si quieres. Dice el Señor, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge esparrama. ¿Cómo sabes que estás siendo influenciado por Satanás? Porque tú no estás con Jesús 100%. Tú dices que estás con Jesús, pero si te decimos, solo estoy poniendo un ejemplo, esa camiseta blanca que tú tienes, si alguno trajo camiseta blanca, estoy tratando de decir algo, es del diablo. Y entonces tú coges y te tapas y tú dices, no, yo no tengo ninguna camiseta blanca. No. Pero es que estamos viendo que usted tiene una camiseta blanca y esa camiseta blanca es la que no lo deja a usted ser libre. ¿Me entiende lo que quiero decir? Ese es el pecado oculto, cuando la gente quiere tener todo ahí escondido. ¿Cómo sabemos que el diablo está trabajando a alguien? Porque lo va debilitando. Le va destruyendo la fe, lo va metiendo en pecados chiquitos. El diablo no te mete en un pecado grande, el diablo no te vuelve un marihuanero de la noche a la mañana, pero empieza con un amigo que fuma marihuana, empieza con un amigo que tiene malos vicios, o que es jíbaro, y de pronto tú estás ahí con él, y tú dices, no, yo no me contamino, no, a mí eso no me va a afectar. O estás con gente que fuma cigarrillo. Te quiero decir que el mismo espíritu que lleva a la gente a fumar cigarrillo es el mismo espíritu que lleva a la gente a fumar marihuana. Y hay gente, porque yo era así, cuando no era cristiano hace más de 24 años. Uno pensaba que fumar cigarrillo era menos pecado que fumar marihuana. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pero en esencia es el mismo diablo. Lo que pasa es que la persona se ve mejor fumando Marlboro Light que no fumando un porro de marihuana. Pero es el mismo demonio. Yo acá ministré a un muchacho, bueno, ya no es muchacho, un man de más de 40 años que siempre fue marihuanero y nunca pudo salir de la droga. ¿Sabe por dónde entró ese demonio, ese espíritu? A través de los papás, porque los papás eran fumadores de piel roja sin filtro desde antes de nacer hasta la muerte. Aló, si tú ibas a la casa de ellos, eso olía, usted sabe que huele el piel roja sin filtro, ¿sí o no? Huele a demonio. Y una vez hablando con él por teléfono, me decía, pastor, yo no sé por dónde entró esta maldición de que yo no puedo salir de la droga. Yo le dije, hermano, el mismo espíritu de la marihuana, del bazuco, es el mismo espíritu donde fuman cigarrillos. Papás son fumadores. Me dijo, pastor, nunca nadie me había explicado eso. Al día de hoy sigue yendo a fumar, a trabarse y a quedar allá en los lugares de tráfico de droga. Y tirado allá en un potrero, porque es que así es que el diablo trabaja a la gente. Pero la gente dice, no, yo puedo solo.
Y si me tengo que ir de la iglesia, pues me tengo que ir, porque yo soy libre. Mire, le voy a decir algo, de todo corazón. Este es el peor tiempo para apartarse de Dios. Porque no sabemos si como Mayra haya tiempo suficiente para volver a la iglesia, para volver a buscar de Dios. Estamos viendo gente que se apartó de Dios hace muchos años. Y están pasando de todo. ¿Por qué? Porque se pusieron de necios. Porque cuando les dijeron, vaya a la iglesia, yo por allá no voy. Eso ya el pastor, todo eso se devuelve. Tarde o temprano. Hemos visto gente morirse joven por salir a blasfemar, por salir a hablar contra los pastores, por maldecir la iglesia. ¿Qué es maldecir? Hablar mal. Ah, eso ya es que la plata, eso es un robadero, eso es negocio. Piense lo que le voy a decir hoy. ¿Usted cree que estar peleando con demonios es un buen negocio? Respondan. ¿Usted cree que estar peleando con los demonios, que todo el mundo tenga, es buen negocio? Vea, cuando se pelea con demonios, hasta se enferma uno. Cuando la gente se va a liberar, hasta primero se libera uno. Primero tiene uno que sentir los síntomas, luego sentir el demonio que quiere entrar, luego uno sacarlo, luego uno pelearlo, ver cómo ataca a la esposa de uno, ver cómo ataca a los hijos de uno, y luego ya viene uno, ahora, ya sé que es este espíritu, ahora tengo que pelear contra ese espíritu para pelear con lo que hay en la gente. Hermano, eso es de nunca acabar. Si tú quieres ser libre, déjame te leo el último versículo y vamos a orar. Esto es solo una preparación para lo que viene. Lucas capítulo 7, verso 39. Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Jesús estaba en el hogar de Simón el que, o sea, no era Simón Pedro. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, ya sabemos que es María Magdalena, cuando dice que es pecadora es porque era prostituta. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, ¿cómo estaba ella? Todos, ¿cómo estaba ella? Una vez más, todos, hasta los más pequeños, ¿cómo estaba ella? Comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, míreme acá, de manera despectiva, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Preste atención, porque esa es la manera de entender cómo el diablo engaña la mente del ser humano. ¿Cómo sabemos que la gente está contaminada en la iglesia? Porque no nos ve con los mismos ojos que nos veían cuando llegaron a la iglesia. ¿Cómo lo ve uno las personas cuando llegan por primera vez a la iglesia? Es un hombre de Dios. Ahí está el ungido de Dios. Dios habla a través de la boca de él. Lo que diga de verdad viene de Dios. Pero cuando una persona se va contaminando con el tiempo, empieza a cuestionar todo. Si este fuera profeta, mi esposo ya hubiera cambiado. Si Dios hubiese querido, más de una mujer dijo eso, gente que venía acá a la iglesia. Y miren, yo pensé que el pastor iba a cambiar a mi esposo. Hello. O sea, usted le abre las puertas al diablo, lo invita a entrar con películas, con cosas que ve en el celular, con palabras que usted dice, con personas que usted se relaciona, y usted después está diciendo que es culpa del pastor que el diablo esté dentro suyo. Usted sí tiene, pero ya sabe que es una lechona en la casa. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? ¿Cómo quieres que Dios te libere si tú estás en ese juego diabólico y satánico? De estar diciendo, si fuera profeta, ya me hubiera cambiado a mí. A ver, una mujer súper endemoniaca, ya nos llamaba, ya terminábamos él hablando con los demonios por teléfono. A ver, pastor, usted que habló hoy en la predicación de liberación, dígame cuáles son los demonios que yo tengo adentro. No, ni porque si en el nombre va a ser libre con esa actitud, porque es una actitud de irrespeto, de deshonra y de poner a prueba. Si Dios es bueno, ¿yo por qué paso pruebas? Pues que no ha leído la Biblia, usted tiene que pasar pruebas, a ver si su fe es verdadera.
para ver si su amor por Dios es real, para ver si su amor por la iglesia es verdadero. Cuando uno se casa, que no es el tema, ¿qué se supone que uno hace? Un pacto. Te amaré toda la vida, decía Javier Solís, todos los años, los meses y los días, todas las noches y todos los instantes, mientras que, ¿cómo es? Pare de latir mi corazón. Cuando Javier Solís se murió, habían 2 viejas allá en el féretro, con hijos de cada vieja, el que cantaba Te amaré toda la vida. El amor no es lo que uno dice, el amor es lo que uno hace. El amor no es lo que uno dice, el amor es lo que uno hace. ¿Quién te ama? El que te quiere ver libre de demonios. ¿Quién no te ama? El amigo que te invita a tomar, a fumar, a pecar. Ese es un instrumento de Satanás para endiablarte a ti, para destruirte a ti y destruir tu familia y destruir el propósito que Dios tiene contigo. Esos no son amigos. Amigo el ratón del queso. Un amigo es alguien que está dispuesto a pelear por ti, incluso aunque te emberraques, te dice la verdad, como lo hago yo. Ya. Si yo no hubiese sido varón para decirle a Mayra lo que le dijimos hace, yo no sé ya cuántos años tiene Juana, ¿hace cuánto fue que usted quedó embarazada de Mayra, esperando a Juana? ¿Cuánto? Bueno, más de 8 años. Sí. Piense lo que yo le dije a ella. Si yo no hubiese sido varón para confrontarle lo que ella tenía en lo oculto, ella estaría muerta hoy. ¿Ya? O sea, hasta estamos peleando para que usted pueda vivir y vivir bien, estar bien. El fariseo tenía la actitud que muchas veces tenemos nosotros. A ver, si es de Dios que me sane, a ver, yo paso al frente. Si me pone la mano, a ver si me tumba, a ver si caigo al piso. ¿Se ve que el Espíritu Santo va a tocar a una persona con esa actitud? A ver, si Dios quiere que cambie mi familia, no va a cambiar nunca por esa actitud que tú tienes. Porque tú no te humillas delante de Dios, sino que actúas como si Dios te debiera a ti. Oye, tú no puedes entender que Dios es todopoderoso y que tú eres un simple mortal que respira porque Él quiere. Y si te pones a pelear con Él, te puede pasar como le pasó a Mayra. Pregunta, porque acá es donde los que están como el fariseo dicen, aquí es donde viene y nos amenaza para meternos miedo. Los que tienen así como espíritu de miedo que tienen que ser libres. Ya nos va a aterrorizar. Bueno, acá viene la pregunta que siempre hago. ¿Qué te tiene que pasar a ti para que tú dejes esa actitud altanera de estar peleando con Dios y de estar cuestionando todo lo que Él hace y no hace? Si Jehová es Dios, dijo Elías, entonces sírvanlo. Pero si Baal, o sea un demonio, es el Dios de ustedes, entonces decídanse por Baal. Pero no podéis estar entre 2 pensamientos, o Dios o el diablo. Y la gente dice, Dios. Pero su manera de vivir, lo que refleja, es una inclinación a irse detrás de Baal o irse detrás de Satanás. ¿Quieres al diablo encima tuyo? No. Pero tienes que cerrarle las puertas que tú le has abierto al diablo. Cuando tú quieres braviar a Dios, te tienes que preparar para lo que te va a venir. Cuando tú quieres braviar al que te da la palabra de Dios, te lo digo, y no me vas a decir, eso es manipulación, el pastor está usando contra mí mis actitudes, mis pecados y lo que sabe de mí. No, te lo estoy diciendo por la palabra de Dios. Porque Elías cogió y llamó a todos los falsos profetas de Baal y les dijo, el que haga descender fuego del cielo, ese es el verdadero Dios. Y ellos duraron desde temprano en la mañana hasta el mediodía pidiendo que descendiera fuego del cielo. Y ellos podían hacer descender fuego del cielo, los que servían a los Baales. Pero en esa ocasión, Baal no les respondió, porque estaba el verdadero profeta de Dios, Elías. Y cuando Elías mandó a descender fuego del cielo y le dijo a Dios, oró lo siguiente, dijo, Jehová, Jehová, respóndeme. Y cuando tú hagas descender fuego del cielo, manifiéstale a todo Israel que tú eres el Dios de Israel, pero manifiéstales a ellos que soy tu siervo y que por mandato tuyo yo he hecho todas estas cosas. Desde la antigüedad, desde Adán y Eva, el ser humano tiene la inclinación después del pecado a siempre estar cuestionando a Dios. ¿Qué predicador tenía Adán predicándole a Adán?
el propio Dios. No había ningún predicador, el propio Dios le predicaba. Y aún así, él fue y comió del árbol que le dijeron que no coma de ese árbol, hermano. Fíjense ese negocio que hizo el varón o que hizo la mujer. Cambiar todo un paraíso por una fruta del diablo. ¿No le parece que es lo mismo que hace el ser humano? Dios te quiere bien, pero te dice, bueno, por este lado yo sí obedezco, pero por este otro no voy a obedecer, porque yo me mando solo y yo soy muy inteligente. Termino con esto, por favor. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora. Miren a los ojos, que sepamos, o veamos, o percibamos, o hablo específicamente por mí, que yo perciba qué está pasando en la gente, no por eso significa que nosotros automáticamente entramos a trabajar con la persona si la persona no está dispuesta o no tiene la actitud correcta. Escuchen lo que el Señor le responde. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. ¿Cuántas cosas tenía que decirle? Y él le dijo, di maestro. Mire que no lo llamaba Señor, maestro, o sea que no lo veía como su Dios ni como su Señor. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pues pagar, perdonó a ambos. Di pues cuál de ellos le amará más a ambos. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. O sea, Jesús le da la palabra y Simón, esto ya en la pura parte final y en lo más neurálgico del mensaje, le está diciendo a Jesús, a Simón el fariseo, le está diciendo, tú estás juzgando de manera recta. En otras palabras, usted la tiene clara, mijo. Simón fariseo, la tienes clara. Está clarísima. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste de eso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste con perfume mis pies, pero ella los ha ungido con perfume. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. ¿Sus muchos pecados le son qué? Preguntan, ¿qué momento ella dijo, Señor, perdóname mis pecados? No lo dijo con la boca, pero lo dijo con el corazón. Lo dijo con la actitud, porque ella se humilló delante de Dios. ¿Qué te quiero decir? ¿Qué es lo que no deja que la gente sea libre? Que no se sabe humillar delante de Dios. La gente llega con un espíritu de grandeza, con una actitud de no sé creyéndose que, oye, pero es que aquí venimos es a buscar al Todopoderoso, al que creó los cielos y la tierra, al que te creó a ti, al que me creó a mí. Simón el fariseo ni siquiera honró a Jesús, ni tuvo consideración con él. Esto es para que tú entiendas algo. Hasta podríamos ir a tu casa, pero tu actitud no deja que Jesús entre a la casa junto con nosotros. Puedes venir a la casa de Dios, pero si no cambias la actitud, Jesús no te va a sanar, no te va a liberar, te vas a morir en tus pecados y delitos. No es una palabra de condenación, no es una palabra de juicio la que estoy dando hoy, no es una palabra de maldición, es una enseñanza de liberación. Si quieres ser libre, no puedes ser como Simón el fariseo. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. ¿Porque qué? Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Entonces yo veo algo, las personas que no se han rendido al Señor, porque de eso se trata, es porque no han entendido Dios de qué los salvó. Tú sabes por qué yo le sigo al Señor, no por deuda, yo lo hago por agradecimiento. ¡Aló!
Yo debía haberme muerto a los 17 o a los 12 o cuando nací. Porque estando en el vientre de mi mamá la cogieron en donde el barrio que se llama Metópolis, que eran solo potreros hace más de 40 y pico de años, y a mi mamá estando yo en la barriga de ella, la cogieron un grupo de atracadores a robarla, la hubiera podido hasta violar, y me hubiese podido morir yo, o me hubiese podido abortar. Yo valoro estar vivo. ¿Por qué? Porque me ha costado estar de pie. Hay gente que da por hecho que está llena de vida y llena de salud y ni entienden que están jugando con el propio Dios. No estás jugando con religión, no estás jugando a la iglesia, estás jugando con Dios. Tienes que entenderlo. Cuando tú no quieres que hablemos este nivel de palabras es porque te has alejado de Dios. Y quiero decirte, Dios no está a la distancia, Dios está acá tan presente como tú lo puedas entender o no. Él está acá, pero los que se distancian de Dios somos los seres humanos. No es Dios que se alejó, no es Dios que se apartó. Cuando Dios vino a buscar a Adán, estoy en la parte final. ¿Adán qué hizo? Cuando Dios lo viene a buscar, ¿qué hace Adán? Dígalo fuerte, ¿qué hizo Adán? Se escondió. Y Dios le dice, ¿por qué te escondes? Le dice, porque tuve miedo. Cuando en nuestra vida hay pecado, tenemos miedo de acercarnos a Dios. Porque pensamos que en vez de Él querer liberarnos y restaurarnos, Él quiere es destruirnos. Pero eso es un pensamiento que viene de Satanás. Pastor, conclusión. Entonces, el Dios a quien destruye. Dios destruye, y dice en la Escritura, a los que rechazan a su Hijo. A los que rechazan la medicina para el cáncer. A los que rechazan la medicina para la enfermedad, a los que rechazan la solución para el problema. Tú tienes 1000 problemas ahorita, pero sigues pensando que los puedes solucionar en tus fuerzas. Necesitas volver los ojos al Creador. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. ¿Tu fe te qué? Dígalo, ¿tu fe te qué? Vete en paz. O sea que ella fue libre ahí. Terminó de ser consolidada, entró al discipulado y se volvió una de las principales predicadoras que tuvo Jesús, después de haber sido prostituta. Preguntas que tenemos que hacer antes de hacer la oración final y terminar. 1, 2 y 3. ¿Cuáles? Si Jesús pudo liberar al endemoniado gadareno, ¿por qué no lo puede hacer contigo? Si de verdad tú no estás como el endemoniado gadareno, no estás viviendo entre sepulcros y entre huesos, encadenado con cadenas físicas. Ninguno aquí tiene 6.000 demonios adentro como el gadareno, porque Jesús sí lo pudo liberar a él y a los fariseos no, porque los fariseos no querían rendirse ante Jesús. ¿Aló? ¿Me está escuchando lo que estoy diciendo? Es muy peligroso estar delante de Dios, escuchando su palabra y seguir teniendo una actitud, escúchenme, majadera. El problema no es conmigo. Tú me podrías insultar a mí, faltarme al respeto, deshonrarme, escupir mi manto, pero el problema lo vas a tener con el que me llamó, con el que me ungió y me escogió. ¿Por qué? Porque la actitud que tú tienes está impidiendo no solo que tú, sino que otras personas sean libres. Y esta palabra es enteramente para todos los que vinieron y aún para los que no vinieron, para todos. Pregunta, ¿tú crees que una persona que nunca permite que la corrijan está sometida a Dios? ¿Sí o no? ¿Tú crees que una persona cuando se le dice que algo está mal en su vida y en vez de escuchar y agachar cabeza, empiezas a levantarse y a emberracarse, ¿vas a decir que esa persona está bajo el Espíritu Santo de Dios o está influenciada por Satanás? ¿Entiende lo que estoy diciendo? Recuerda el caso de Mayra. Recuérdelo.
¿Cuánta gente se ha muerto por una preeclampsia? Piénsenlo. ¿Cuánta gente se ha muerto porque pasó algo en el parto y murió la mamá y murió el bebé? Cientos de casos. Yo tuve que orar, ir a un hospital, al hospital militar, a orar por una señora que al esposo le dijeron, no hay problema, tiene que escoger la esposa o el niño. Y el señor, como no conocía a Dios y no tenía fe, él llegó y dijo, no, maten el chino, para yo no quedarme sin mujer. Se murió el niño, se lo sacaron a la señora y fue tan fuerte lo que pasó a la señora que la señora quedó boba, quedó así, y le estoy diciendo con respeto. Y la persona que me invitó a orar dijo, pastor, yo sé que usted tiene la unción y Dios la puede sanar. Yo, amén. Cuando yo llegué y miré a la señora, yo dije, no, esta señora ya tiene los 2 pies al otro lado. Toca es que haga la oración de fe para que se vaya con Dios. Ni siquiera podía hablar. Yo me veo y ella no podía hablar. Repita después de mí, Señor Jesús. Perdón, le pregunto esto. ¿Le gustaría llegar a ese extremo para así entender que tiene que arrepentirse y obligarse delante de Dios? Renuncie hoy, si quiere, al espíritu de manipulación. A ese espíritu que lo lleva a usted, a que usted maneja las cosas. Acá yo digo esto, acá yo hago esto otro, y yo me salgo con lo mío. Y usted empieza a desbaratar todo lo que tú estás construyendo. Lo dice la palabra. Si me buscan, los bendeciré. Dice en el Antiguo Testamento. Dice, pero si se apartan de mí, los destruiré. Dice en el Antiguo Testamento. Lea la bendición y la maldición en Deuteronomio 28. Dice, y acontecerá que si te apartas de Jehová tu Dios para no escuchar su voz y no poner por obra todos sus mandamientos y estatutos que yo te doy hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Y usted las puede leer y ahí están escritas. Maldiciones sobre el cuerpo, sobre la mente, sobre los hijos, sobre la economía, y hasta, me han dicho, si tiene animales, prepárese para que hasta se le enfermen los animales. Ahí dice, cuando tú traes maldición a tu casa, hasta lo que tú quieres, hasta lo que tú te amas, se te enferma y se te muere. Ahí dice que las vacas, las ovejas, todo se te muere. Lo que antes Dios había bendecido, ahora el propio Dios lo maldice por causa de tu desobediencia. La mayor tontería, y con eso termino, que yo veo que la gente hace con el cristianismo, es que buscan a Dios para recibir la bendición. Ya tengo el empleo, ya tengo el trabajo, ya tengo la solución. Ven, pero es que Jesús quiere es que tú lo sigas y lo sirvas hasta la muerte. Muchas gracias. Hasta la próxima. Ya tengo lo que necesito. Como dijo el chavo, que bruto, póngale 0. Porque así como Dios te bendijo, Dios puede quitarte la bendición y te deja colgando de un hilo otra vez. Miren acá. ¿Te gusta eso? ¿Te gustaría estar colgando de un hilo otra vez? Y que Dios te coja y te diga, ¿quién tiene el poder acá? Cabezón, cabezona. Tú, Señor. Entonces, hoy el espíritu contra el que tenemos que pelear es el espíritu de manipulación. ¿Qué es el espíritu de manipulación? Hechicería, brujería y satanismo. Toda persona manipuladora no puede ser libre. ¿Por qué? Porque está acostumbrada, ya tiene una estructura en su mente, en su alma, en su parte hasta psicológica, donde ya está acostumbrado a culpar a Dios, a culpar al pastor, a culpar el ministerio, porque hacen esto, porque, ve, yo te lo respondo mientras finalizo ya acá el video. La respuesta es la misma con la que inicié, porque te queremos liberar. Porque tú endemoniado a la iglesia no le sirves. Tú endemoniado a tus hijos no le sirves. Y tú endemoniado a Jesús no le puedes servir. De eso se trata la liberación. Si Jesús liberó al endemoniado gadareno, ¿por qué no te puede liberar a ti? ¿Luego tú estás peor que el endemoniado gadareno? Si puedo liberar a María Magdalena, que era una prostituta que se acostaba con todo el mundo, ¿por qué la puedo liberar a ella y a ti no? Si tú no estás como María Magdalena. La respuesta es por tu actitud de no rendirte a Dios, por no dejar que Dios tome el control, por no querer someterte a la autoridad. ¿Quieres ser libre?
la única manera de ser libre es someterte al que tiene la autoridad espiritual para ministrarte, para enseñarte, para trabajar en tu vida. Pero, mis hermanos, una cosa es decir esto y otra cosa es que tú decidas obedecerlo, hacerlo. A Mayra le tocó aprenderlo con enfermedad. A Jonathan le tocó aprenderlo con escasez, con ruina, con pobreza, con humillación. ¿Por qué ahora obedecen? No, será porque están bajo, los tienen intimidados. No, es que ellos ya comprobaron. Doña Clara hace poco pasó una prueba donde, si antes, porque ella ya no es así, tenía ganas de fregar con J, ahí se le salió todo demonio que le pusieran ganas de fregar, ¿sí o no? A casi se le voltea la cara y casi la tienen que operar y hasta abrirle la cabeza. Y le dijeron, la sacó barata, hubiera podido ser peor. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender que la pelea con el diablo es una pelea real. Hay gente que dice, yo no vuelvo a la iglesia para que no haya tanta pelea con el diablo. No, si tú haces eso, el diablo ya te agarró, te gobernó de afuera, te va a terminar de destruir peor. ¿Por qué hay tanta lucha espiritual en este tiempo? Porque lo que se está moviendo a nivel mundial sobre la gente, para que la gente no pueda estar bajo la unción, bajo la presencia del Espíritu Santo, es un espíritu de manipulación. ¿Quieres hoy ser libre? Déjame decirte esto y yo me despido acá. Recuerden que somos luz a las naciones. Luz a las naciones, que te conozcan.